En la serie Shark, Tiburón en español, podemos encontrar 6 reglas muy interesantes para entender la argumentación jurídica. La primera premisa, como pueden ver ustedes ahí, es: todo juicio es una guerra. Y quiero que lo analicemos desde una perspectiva amplia de lo que es una guerra. En este caso, es una guerra de argumentos, de pruebas, de grabaciones. Por ejemplo, en el juicio que estábamos analizando la clase antepasada a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y de fraude procesal, veíamos que los testigos a favor de Uribe solo tenían palabra y ya, y todos están cuadrados para decir lo mismo. No, es que ahí me contactaron porque Uribe estaba buscando la verdad. O sea, ellos repiten como loros que estaban buscando la verdad, y tienen hasta unas cartas de testigos que fueron llevadas a la Corte Suprema de Justicia, y en esas cartas, por ejemplo, hay 2 que tienen la misma letra y tienen una firma de un recluso diferente. Por ejemplo, hoy, no sé si el tiempo alcance, porque en este momento están con Hernán Darío Gaviria, Giraldo Gaviria, pero si el tiempo alcanza, hoy le puede tocar a alias Víctor, que es el testigo del que ya les había hablado, que tiene un diario, una agenda, con recibos de pago, con datos personales. Y a alias Víctor, Diego Cadena Ramírez le ofreció 200 millones de pesos, pero ni siquiera le dio la mitad. Aún así le dio. Es igual de soborno el que da 50 millones de pesos que el que da 200 millones o que el que da 500 millones. Es un delito, el soborno. Y sobre todo que va de la mano con el fraude procesal, que es el otro delito. Entonces, alias Víctor dice: Diego Cadena Ramírez me tumbó porque me ofreció un dinero y me dio menos, pero me dio. O sea que igual alias Víctor es un testigo muy importante, y por eso han tratado de quitarle la vida 3 veces. Y hoy, y si no alcanza el tiempo hoy, seguramente el lunes vamos a tener su testimonio ahí en ese juicio. Entonces ahí quiero que analicemos esa primera premisa que les mandé, que todo juicio es una guerra y perder es la muerte. La muerte puede ser algo asociado con el encierro, que hay gente que está viva pero que está en la cárcel a cadena perpetua, condenados a cadena perpetua, o a un crimen de lesa humanidad que les implica 20, 30, 40 años y son personas ya muy mayores. Entonces ya para ellos eso es una cadena perpetua. ¿Y por qué pongo como ejemplo a alias Víctor? Él se parece mucho a otros testigos porque él proviene de un grupo paramilitar. O sea, en ese aspecto él fue un militante del bloque Metro, liderado por Pablo Hernán Sierra, que también es testigo y que también le podría tocar hoy o el lunes. Y ese grupo no se desmovilizó en el proceso de Justicia y Paz. Y este testigo se parece en que se le han metido con la familia, en que tiene esas raíces, tiene esa ideología. Aunque bueno, a veces en su perfil de WhatsApp es muy extraño porque, o sea, cuando me habló la primera vez tenía una foto de Carlos Castaño Gil y ayer tenía una foto del Che Guevara. Entonces yo decía, este testigo es bastante extraño, como que le gusta la extrema derecha y la extrema izquierda. Un testigo bastante particular. Pero, ¿qué quiero resaltar yo de acá? Que él tiene algo que no tienen otros y que solamente tendría, por ejemplo, Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco. O sea, que él tiene pruebas. Puede que él no sea muy bien hablado como los abogánster, puede que él no tenga academia, o puede que no tenga
un alto grado de escolaridad o de intelectualidad, pero él tiene pruebas y por eso trataron de quitarle la vida 2 veces. Le iban a mandar para un centro penitenciario en donde claramente le iban a quitar la vida. O sea, por poco lo llevan para allá, que esa fue la misma estrategia que utilizaron para silenciar al último testigo que quedaba del magnicidio contra el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que también al testigo lo trasladaron arbitrariamente y le quitaron la vida, dizque en una riña con otros reclusos. De la misma forma como le iban a quitar la vida a Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco. Él tiene 2 formas de prueba que van más allá de lo verbal. O sea, él tiene consignaciones, recibos de pago, que vienen a partir de un testaferro que trabajaba como chofer de Diego Cadena. Y muchos de estos recibos llegaron a su familia. Como él estaba recluido, entonces el dinero se lo consignaban a su familia y hasta una pareja sentimental que él tenía. Y él presentó eso a la Corte Suprema de Justicia. De allá, dice que usted no hizo parte de la SAUCE. O sea, que es la misma estrategia que están utilizando con Juan Guillermo Monsalve. No, usted no hizo parte de la SAUCE. Entonces él dijo en la Corte Suprema, si yo no hago parte o no hice parte de la SAUCE y del bloque Metro, entonces ¿por qué estoy aquí? O sea, yo debería estar libre. Entonces alias Víctor se constituye en un testigo muy importante. Además porque aparte de los recibos, también hay unos chats. Y esos chats también se convierten en una prueba verificable. Y él tiene otra prueba reina que ya le presentó a la fiscalía. Y seguramente, sea hoy o sea el lunes, vamos a poder ver esa prueba. Pero lo cierto del caso es ver que en el ámbito argumentativo hay que considerar también cuál es la premisa complementaria de esa primera. Entonces acá también quiero que ustedes la miren, porque ahí se las acabo de mandar al grupo en esa fotografía. La segunda premisa de las 6 que les mandé es: la verdad en el derecho es relativa. Escoge la que más te convenga. Yo quiero debatir particularmente esa premisa porque es cierta, pero a la vez es falsa. Si aplicamos un poquito de lógica modal, es cierta porque hay un alto grado de subjetividad. Claramente, pues, la defensa va a ocultar unas pruebas y, por otra parte, lo que sería la fiscalía va a mostrar otro tipo de pruebas. Hay un sesgo, precisamente por eso la juez, en este caso Sandra Liliana Heredia, la juez 44, que ha sobrevivido a una recusación infundada, ella sería la que tiene que demostrar o más imparcialidad o por lo menos menos subjetividad y mostrarse equilibrada con las partes, porque las partes están sesgadas en tanto que tienen el sesgo de confirmación, que lo vimos la clase pasada. O sea, tienen que confirmar, la fiscalía tiene que confirmar que el acusado es culpable porque hay una acusación, y la defensa tiene que demostrar que él no es culpable, no necesariamente que él es inocente, tiene que demostrar que él es no culpable, porque también lo pueden absolver por una duda razonable. ¿Y en qué momento la verdad en el derecho deja de ser relativa? Cuando las pruebas hablan por sí solas. Entonces ahí también en esa premisa hay un error. ¿Cómo se corregiría esa premisa? Desde la lógica modal. La verdad en el derecho es relativa en la mayoría de los casos, salvo cuando hay pruebas muy contundentes. Por ejemplo, acá dicen presuntas víctimas, pero es porque el acusado no está condenado todavía.
Pero cuando se está acusando a alguien de ejecuciones extrajudiciales, como está pasando en el caso de Publio Hernán Mejía Gutiérrez, en el caso de Mario Montoya, ahí no es una presunta víctima, porque la persona efectivamente fue exterminada. A la persona le cometieron el delito de homicidio en persona protegida. En algunos casos desaparición forzada y en otros también tortura. Pero si analizamos esto con rigor, nos daremos cuenta que esta premisa también tiene un sesgo, precisamente porque existen pruebas factuales, es decir, que van más allá de lo relativo, de lo subjetivo. En este juicio que estamos analizando hace 2 semanas también vemos que hay pruebas contundentes. De otra manera, habría sido imposible acusar a un personaje tan poderoso. La mayoría de politiqueros quedan impunes, así tengan menos poder, porque muchas veces la prueba es verbal y palabra contra palabra usualmente sale beneficiado el acusado, y más cuando el acusado tiene cierto poder. La tercera, esta es sacada más que todo para la serie porque es en el contexto de Estados Unidos, pero vamos a traerle al caso colombiano. Solo importa la opinión de los 12 jurados, en este caso el juez o la juez. La tuya no es una de ellas. Por lo cual la ley, que en la semiótica se llama legisigno, no importa desde que se persuada el jurado. Esto tiene alto grado de verdad también. Esto lo vimos en el juicio a Santiago Uribe Vélez, o sea que había pruebas contundentes, pero el juez dijo que el tipo era inocente por duda razonable. Y el tipo, el mismo juez, fue comprado para desaparecer pruebas. Y se demoró 3 años para emitir una sentencia, en este caso absolutoria por duda razonable, arguyendo que tenía muy poquitas pruebas para condenarlo y que las pruebas no eran contundentes, pero él mismo había ocultado pruebas y en este momento lo están investigando por prevaricato. Ese juez o fue amenazado o fue comprado, o las dos cosas. Pero la justicia colombiana muchas veces es pura injusticia, porque está llena de jueces con intereses politiqueros, o jueces comprados, o jueces presionados o amenazados. Porque los jueces muchas veces no tienen poder y credibilidad, porque son puestos por los mismos politiqueros que luego tienen que juzgar. Ahí no hay lo más mínimo de imparcialidad. Volviendo a la premisa, el juez sí tiene la última palabra, pero a la vez no. O sea que también podemos decir lo mismo de la pasada premisa, porque el juez sí puede condenar o absolver, pero existen otras instancias. Por ejemplo, en el caso colombiano no son 12 jurados, pero el Tribunal Superior de Bogotá, que ya tiene magistrados, eso sería la segunda instancia. Entonces, un delincuente puede ser condenado en primera instancia y puede ser descondenado, valga la palabra, en segunda instancia. Puede que el Tribunal Superior diga, uy, no, esto no es así. O por el contrario, un acusado puede ser condenado en primera, puede ser absuelto en primera instancia y en segunda instancia lo pueden condenar. Así le pasó a un líder musical, a un barrista que en primera instancia lo habían absuelto y en segunda instancia lo condenaron. Y eso pasa mucho en la justicia, pero en lo que sí está claro es que la autoridad judicial, yo cambiaría la palabra juez o jueza por autoridad judicial, porque un magistrado puede desautorizar a un juez. El magistrado es un juez también, pero es un juez con un fuero especial y operan por ternas. Entonces el magistrado o la magistrada pueden cambiarlo todo. Y ya pues después de la segunda instancia,
ya se puede apelar a algo más alto, como una corte constitucional, o en algunos casos una Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte Suprema de Justicia puede también cambiar una decisión de segunda instancia. Sin embargo, cuando el personaje ya no tiene fuero, la Corte Suprema puede frenar un tema de forma, pero no un tema de contenido. ¿Qué pasó con Uribe? Que la Corte Suprema tiene un magistrado que ha sido defensor del uribismo, un magistrado que defendió al delincuente Andrés Felipe Arias como abogado, que ha revictimizado a la gente que perdió la vida en el Palacio de Justicia por manos del ejército. O sea, es un negacionista de la retoma del Palacio de Justicia. Además que fue cómplice de un fiscal que ya hemos denunciado aquí, que fue el que pidió la primera preclusión para Uribe, Gabriel Ramón Jaimes Durán, que también ha sido verdugo de nuestro amigo Alexander Obregón Rentería. Entonces, el tipo fue cómplice de un fiscal, aparte de ser cómplice de un fiscal, defendió un delincuente de la dictadura del acusado y ha defendido unas posiciones favorecientes al terrorismo de Estado, como en la retoma al Palacio de Justicia. Entonces, ese magistrado debió declararse impedido. Aún así, el tipo se pegó de unos aspectos de forma para detener el juicio 7 días y medio prácticamente. Sin embargo, como les dije yo en la clase pasada, eso no sirve de mucho porque eso se va a reponer. Fue más una estrategia de aplazar lo que ya no se puede aplazar, lo que ya es casi que inaplazable. Y ese magistrado pudo torcer una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, pero por un aspecto de forma. Pero ya cuando volvió al Tribunal Superior de Bogotá, le cayó a la juez 45 y luego por reparto a la juez 55, que fue la del mismo caso de Johnny Real. Y esa señora vio que no había ninguna de las 14 causales para una recusación a la juez 44. Y ahí fue cuando se volvió a recuperar otra vez la justicia en Colombia. Entonces, siempre es una autoridad judicial la que da la última palabra. Pero hay que mirar cuándo tiene más poder el magistrado o cuándo tiene más poder el juez. Si Uribe no hubiera renunciado cobardemente a su fuero como senador, la última palabra la tendría alguien, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero como él renunció a ese fuero y se fue para la fiscalía, ahí va a ser definitivamente la juez 44, Sandra Lina Heredia, la que va a dar la última palabra en esta parte del proceso. Pero luego la defensa va a apelar y ahí vuelve otra vez la segunda instancia y después la Corte de nuevo. Entonces, esto va a ser un desgaste tremendo, pero con que lo condenen por lo menos en primera instancia ya es un triunfo para la justicia colombiana. La cuarta premisa, esta sí, pues, respetando las creencias religiosas, esta cuarta premisa es falsa. O sea, no hay que meter entidades metafísicas en la justicia. La justicia significa equilibrio y las autoridades metafísicas no se caracterizan por tener mucho equilibrio, que digamos. Sí. En estos días que estaba mirando por ahí, en la audiencia que tuvieron las congresistas con respecto a la eutanasia que se estaba pidiendo. Y muchos congresistas, por ejemplo, como Poro ni siquiera era el tema que se trataba, sino la forma y los argumentos que daban. Era una forma redundante que apelaba a entidades divinas y que nada que ver en el caso, se estaba buscando la dignidad de las personas. Y es realmente decepcionante que haya congresistas que se mantengan en esos cargos tomando decisiones importantes para el país. Exactamente. Y eso se utiliza mucho en las dictaduras, o sea, se apela a la fe de las personas para manipular. Y ahí quiero conectar con el principio número 5.
en donde se dice que lo único importante es convencer, pero a veces no se logra convencer, sino que se logra más persuadir, porque se apela a las emociones. Cuando yo sé que, por ejemplo, el juez es creyente de algo, no tiene que ser una deidad, puede ser cualquier cosa metafísica. Entonces yo puedo apelar a que el juez o la juez tiene esa creencia y puedo manipular por ese lado. Eso pasaba mucho en la Edad Media, que en la Edad Media condenaban a la gente solo por sospecha. Ah, que esta es bruja. Entonces se aprovechaban de que la persona era muy narizona, muy fea. Decían, claro, es que mire cómo es de fea, claro que tiene que ser una bruja. Era un tema de discriminación por elementos estéticos, pero a la vez también venía acompañado de unas creencias metafísicas. Y es que también lo que hicieron en ese entonces era, si no te mueres eres culpable, y si sí, pues... Exactamente, o sea, en esa época era muy difícil para los que fueran ateos o para los que fueran creyentes no muy apegados a la institución. Incluso era una época difícil hasta para los creyentes, porque por ejemplo Juana de Arco fue considerada una hereje, pero Juana de Arco era creyente. Entonces, o sea, era tan abominable esa forma de justicia, que eso no tiene nada de justicia. La Inquisición era totalmente arbitraria. Y es que ni siquiera dentro de la propia institución se hacían enredadas entre ellos simplemente por conflictos de intereses. Exactamente, eso era terrible. Y todavía nos queda algo de esa justicia, entre comillas, medieval. Y todavía nos queda algo de esa arbitrariedad. Por eso, en esa quinta premisa, hay que pasar de una a la cuestión de lo factual otra vez. Por ejemplo, los politiqueros apelan mucho a eso, pero es porque saben que el pueblo es muy creyente. Y quiero terminar esa tesis precisamente con alias Caliche, que es uno de los testigos falsos que ya habíamos analizado hace como 2 clases, que alias Caliche juró por su hija. Y jurar es algo que existe en el derecho, pero que viene de ahí, de la religión, el juramento. O sea, es algo que hereda el derecho de la religión, el juramento. Por eso a todos los testigos los ponen a jurar, pero ya no juran por una deidad, sino que juran por su libertad. O sea, si usted miente y se encuentra que incurrió en falso testimonio, entonces usted recibirá una compulsa de copias para que la fiscalía lo investigue por falso testimonio. Por eso usted en los juicios jura, pero ese juramento viene de la religión también. Entonces, el derecho ahí está permeado por la religión, por la tradición religiosa. Y la quinta premisa tiene que ver con eso, con convencer. ¿Cómo va a ser convincente un testigo que está hablando desprevenidamente por WhatsApp y jura por su hija y luego en el juicio dice, no, yo estaba mintiendo en el chat? A pesar de que yo juré por mi hija, estaba mintiendo en el chat. Y aquí estoy diciendo la verdad, pero yo no juro por mi hija. O sea, ¿cómo va a ser creíble un testigo como alias Caliche? O sea, tiene que ser uno muy fanático. Y eso le falta otro. Ahorita de pronto le toca, hay uno que es de apodo Racumín. Racumín es otro mitómano como alias Caliche. Ahorita vamos a ver si le toca, pero yo estaba hablando con el alias Víctor sobre ese Racumín. Es otro testigo totalmente falso. Un testimonio totalmente contradictorio y absurdo. Y la sexta premisa, como ustedes ven en la imagen, tiene que ver con el tema de la duda razonable. Con eso quiero terminar para que nos vamos al descanso. Que en derecho es más fácil demostrar la duda razonable que la culpa. Esa premisa sí me parece totalmente válida, que la sacamos de la serie Shark. Y Alexander es experto en la materia. Cuéntenos, amigo, qué piensa de esa sexta premisa. Aquí en el Código Penal, que eso es ellos simplemente lo que hicieron, y precisamente fue el gobierno Álvaro Uribe Vélez el que instauró la ley 906 del 2002. Simplemente lo que hicieron fue traer del Código Penal americano y el francés y se lo acomodaron a esta realidad. Es una realidad bien sui generis. Y en el Código Penal colombiano, de usted prestar un falso testimonio y que lo impugnen y se transforma en un testigo mendaz, es algo muy delicado, porque inmediatamente le compulsan copias
y ya existe prueba demoledora e incontrovertible. Y por lo general, las personas que son llevadas a un juicio por falso testimonio, les toca hacer un preacuerdo, porque el falso testimonio en este país está tipificada la pena, la culpa entre 6 y 12 años. Entonces, por lo general, las personas hacen un preacuerdo. Es muy delicado que casi todos los testigos, esa fábrica de testigos mendaces que tiene el juicio del señor Álvaro Uribe Vélez, muchos de estos testigos van a ser impugnados y les van a crear un escrito de acusación, antes los van a los van a imputar por este hecho. La compulsa de copias es de seguro que a usted le están diciendo, es que usted con antelación, ya que hay una prueba reina monumental por la cual usted va a ser condenado. La justicia, repito, en este país y el Código Penal es bastante sui generis en ese campo. Exactamente. Y sobre ese tema que decía Alexander de imputación, impugnación, yo diría que se dan las dos, porque primero impugnan su credibilidad y después le compulsan copias y lo investigan. Y apenas lo investiguen y le encuentren que se contradijo o que dijo mentiras, ahí lo imputan, lo procesan, lo llevan a juicio y lo condenan. Por ejemplo, esa exfiscal Hilda Niño, que testificó prácticamente un día completo, o sea, esa señora testificó casi 9 horas, y ella, por ser abogada penalista y por ser fiscal, trataba de enredar a la otra fiscal, pero la otra fiscal no se dejaba enredar, porque sabía que esta Hilda Niño había vendido su testimonio a un comerciante de polvito blanco, y que en la Corte Suprema de Justicia ya le habían compulsado copias, siendo presidiaria por dejarse sobornar, ya había intentado engañar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces esta fiscal, Marlene Orjuela, ya estaba preparada para afrontar las leguleyadas de Hilda Niño, y por eso la prensa, por ejemplo, no fue capaz de mostrar eso. La prensa la vendió como una fiscal muy sincera. No sé si sea por mala intención o simplemente por ignorancia o por las dos cosas. O sea, había mala intención ahí en los titulares de prensa, porque se dejaron meter el cuentico de que porque esta señora fue fiscal o porque esta señora también hablaba técnico, por eso la señora era una testigo verdadera en este caso, cuando la señora estaba, más que tratando de salvar al acusado, estaba tratando de salvarse ella también, porque ya desde la Corte Suprema de Justicia la tienen casi que contra las cuerdas. Wilmer, hay una anécdota bien especial de sí. ella. Ella le sirvió a un mafioso muy poderoso en ese entonces, que lo conocían con el alias del mellizo. Alias el mellizo. Hermanos inmersos en el mundo del narcotráfico, los empresarios del trasiego de cocaína. Lo que llama curiosamente la atención es que esa señora vendió su honor, su ética, su profesionalismo y terminó en una trena deshumanizada por 245 millones de pesos. Pero los 245 millones de pesos no se los dieron uno sobre otro, se los pagaron en 14 cotas. Entonces ya la denominan la fiscal de las limosnas de la mafia. Y ahí lo interesante de ella, ya estuvo en la cárcel, que credibilidad va a tener una persona que supuestamente estaba ahí para defender la transparencia de la ley y se le vendió a un mafioso por 245 millones de pesos, que los pagaron en 14 cotas y además le dieron 2 camionetas. Esa señora no tiene credibilidad, esa es una de las personas que van a impugnar y que van a terminar en un juicio. Bueno, y para rematar el tema de Hilda Niño y complementando lo que dice Alexander, hay que recordar que ella se contradijo entre lo que le había dicho la Corte Suprema de Justicia y lo que dijo la Fiscalía. Ella en la Corte trató de encochinar a los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo y fracasó, y la Corte de una se dio cuenta que estaba mintiendo. En la Fiscalía le dio miedo tratar de encochinarlos otra vez. Digo, no, en la Corte me fue mal, aquí también me va mal. Entonces ya dejó quietecitos a Montealegre y a Perdomo. Y eso demuestra que es una testigo que ya está contra las cuerdas, y como dice Alexander, va a terminar condenada otra vez
así como ya fue condenada por dejarse sobornar y ganándose así merecidamente el apodo de la fiscal que recibía limosnas de la mafia. Y por eso la prensa trata de aprovecharse de la ignorancia de la gente para titular cosas que no son ciertas. Y ahí es donde nace la importancia de meterle pensamiento crítico a esto. O sea, que no traguemos entero. Que porque una persona hable bonito no quiere decir que esta persona tiene la razón como testigo. O el hecho que una persona hable feo o valija o con jerga de delincuentes no quiere decir que ese testigo sea falso. Entonces aquí quiero comparar, y ya para terminar esta tesis, quiero comparar a Hilda Niño con alias Víctor. ¿Cuál es la diferencia entre Hilda Niño y alias Víctor? O sea, Hilda Niño tiene más conocimiento, es fiscal, abogada penalista, pero Hilda Niño la condena la evidencia. El soborno que le dieron, las contradicciones entre lo que dijo en la Corte Suprema de Justicia y lo que dijo en la Fiscalía. En cambio, alias Víctor fue un testigo que trataron de comprar, pero al que tumbaron, y al tumbarlo se les torció y decidió contar la verdad. Y alias Víctor, sin tener el lenguaje técnico y el conocimiento de Hilda Niño, alias Víctor tiene evidencias de que su testimonio no es falso. Yo estoy completamente seguro que a alias Víctor no le van a compulsar copias, ni lo van a declarar testigo falso, ni le van a impugnar la credibilidad. Alias Víctor va a seguir pagando su condena en el centro penitenciario de Palmira, en el pabellón de máxima seguridad, pero al menos no lo van a condenar otra vez por falso testimonio. En cambio, a esta Hilda Niño probablemente sí la van a condenar porque las contradicciones de ella son evidentes y la evidencia realmente la deja muy mal parada. Estos fiscales, como Marlene Orjuela, no son tan ignorantes como el colombiano promedio, que con el respeto que se merece el colombiano promedio casi no sabe nada de esto. Y no es porque sea bruto, sino porque el colombiano promedio no le interesan estos temas y por eso le meten los dedos a la boca. Vea, el colombiano, con eso quiero terminar, el colombiano promedio es tan ingenuo que le dicen que la crisis de la salud es culpa del gobierno de Petro. Pero la reforma de la salud de Petro no la han aprobado. O sea, ¿cómo puede ser culpable algo que no han aprobado? Entonces, o sea, el colombiano promedio necesita un despertar crítico. Y no estoy hablando solamente de los uribistas. También habrán seguidores de Petro que de pronto les falte mucho. Pero uno nota más en el uribismo ese desconocimiento en donde la prensa dice algo y salen a correr a creerle, cuando nunca se puede perder la autonomía de pensamiento, encontrar la verdad por sí mismo, el pensamiento crítico. Y la última conclusión que les quiero dejar: es importante que siempre tratemos de mirar todas las caras de la moneda y que sepamos muy bien quiénes son los dueños de la prensa. Obviamente, ¿por qué Caracol, RCN, Blue Radio? ¿Por qué Revista Semana? Porque esos medios defienden la CPS. Porque los dueños de la CPS son los mismos dueños de esos medios. Van a defender la CPS y van a echarle la culpa de la crisis de la salud al gobierno de turno, cuando esa reforma del gobierno de turno ni siquiera se ha aprobado. O sea, estamos todavía con la ley 100. La ley 100 es la que rige la salud. Y desde Andrés Pastrana las EPS están fracasando. Y cada vez el fracaso de las EPS es más, porque es que las EPS son empresas para robar. Eso significa EPS. Empresas para saquear la salud, para robar la salud. Y la ley 100 es una bomba de tiempo que cada vez explota más. Entonces, basta un poquito de sentido común. Ni siquiera se necesita mucho pensamiento crítico para ver que la prensa es demasiado mentirosa. Y quiero terminar con esto. RCN entrevistó a una señora que estaba hablando de la ley 100 y del ponente que fue Álvaro Uribe Vélez. Que no, que eso es culpa de la ley 100. Vemos la periodista, de manera muy grosera, la periodista de RCN la calla y empieza a preguntarle por unos medicamentos.
RCN hizo algo cero ético y bastante cochino. O sea, la señora estaba diciendo la verdad y la callaron en medio de millones de colombianos. Y aún así hay gente que sigue creyendo en RCN. Entonces, por eso digo yo que a este pueblo le falta mucho por mejorar. Listo, entonces nos vemos ahorita. Yo tengo... Hágale eso para que no... estaba comentando con Sí. unos familiares que vienen a la escuela, que confían mucho en el RCN y Caracol. Y yo le dije, bueno, Petro tampoco es que lo esté haciendo tan mal. Las cifras están demostrando que el tipo le está llevando las cosas por buen rumbo. Pero ella decía, no, es que esas cifras son inventadas, son pura mentira, que la muestran por las noticias que son pura mentira. Y le digo, bueno, entonces bajo esa misma lógica, las cifras que sacan también en contra deberían ser mentira. Porque si no quieren creer lo que es a favor, sino solo lo que es en contra. Entonces ahí está el nivel de sesgo que es impresionante. Precisamente el sesgo se tumba con hechos. Y con eso quiero terminar. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que decían que con Petro el dólar iba a estar a 10.000 pesos? ¿Se acuerdan? Que no, que es que con Petro va a acabar con la economía, nos va a volver como Venezuela, el dólar va a estar a 10.000 pesos, decía un pastorcito por ahí que es uribista. Eso fue por allá como en junio de 2022, cuando Petro fue electo presidente. Que no, que Colombia se acabó, porque con Petro el dólar va a estar a 10.000 pesos. Bueno, ¿y qué han demostrado los hechos? El dólar, ¿cuánto es lo máximo que ha subido en el gobierno de Petro? Ahí está. O sea, es que el hecho tumba el sesgo. Esa es mi última conclusión. Listo, entonces nos vemos ahorita en unos 20, 25 minutos para que hagamos la segunda parte de la clase.